Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Iniciamos hoy una conferencia, una breve reflexión de quién es Dios y cuáles son sus atributos más importantes. Vamos a explicarlo concienciosamente, minuciosamente, para todos ustedes. A todo Mater Fátima dentro del apostolado Virgen Peregrina y dentro también nuestros hermanos de la Orden Seglar Santísimo Nazareno, todos unidos en un amor que nos une a nuestra Madre Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Es el ser supremo al que las religiones monoteístas consideran como creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden culto y alaban. La palabra proviene del concepto latino Deus, y que se escribe con mayúscula inicial cuando se escribe a la mencionada idea. Se menciona a la idea del ser supremo para las religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam. Entre otras, hacedor de todo. El universo, creador de todo el universo. Esto es la parte más concisa, concreta. ¿Qué es Dios? Es el creador. La palabra Dios es hacedor. Y en ese hacedor estamos todos metidos dentro de ese amor del Señor. Bien, vamos a seguir en características que le damos a nuestro Señor. Vamos a darle las características, a ver qué características tiene nuestro Señor. En algunas religiones es el creador del universo. Algunas tradiciones mantienen que es el conservador, mientras que otros creen que es el único creador. Algunos filósofos afirman que es el principio incondicional que explica la existencia de todo. En cuanto a las religiones monoteístas, se refiere a la idea de ser un ser supremo, infinito y perfecto, creador del universo, que sería el principio y el fin de todas las cosas. Se define como un ser supremo no personal. La idea a menudo se entremezcla con la definición de verdad, en la que es la suma de todas las verdades. Desde esta perspectiva, la ciencia es solo un medio para encontrarlo. Esa parte final es importante. La ciencia es solo un medio para encontrarlo. Sin embargo, hay diferencias en la definición, ya sea como persona o más bien como una fuerza o impulso impersonal. Existen diferentes maneras en que se entiende que se relacionaría con el ser humano y la apariencia que tendría. Algunos argumentan que solo hay una definición válida, mientras que para otros es posible que varias definiciones sean posibles a la vez. Acordaros del libro del Génesis: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. No habla en singular, habla en plural. Entonces, si hablamos que el Dios es un Dios trino, único, verdadero, omnipresente y omnipotente, pues estamos hablando que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Verbo hecho carne, el Espíritu en sí, el Espíritu de Espíritus, el Rey de la creación, el Creador de toda la creación, y el Espíritu, que es el amor que hay entre Padre e Hijo. Debemos comprender esto, hermanos. La Biblia describe su apariencia semejante a la del hombre. Estos casos no deben ser atendidos como descripciones exactas a la apariencia de él. No estamos hablando físicamente, sino más bien la manera que se revela a sí mismo a nosotros a fin de que podamos entenderla. Dice,
Al final del día 6, cuando se culmina la creación, el mundo es un templo cósmico en el cual el papel de la humanidad está contemplada y se hace énfasis en frase de Dios como los tiempos de Dios son perfectos, ya que allí comienza a ser mundo el mundo. Es importante ese punto. Por otra parte se encuentran frases de Dios como Dios es amor. La misma Biblia enseña esto y que Dios es fuego consumidor y nos exhorta a tomar cuenta la bondad y la severidad de Él. Romanos 11:22. El amor y la ira no son actitudes contradictorias. Uno mismo ama a sus hijos, pero también se enoja con ellos, lógicamente, y los castiga por su desobediencia, por causa del amor que les tiene. Existen infinidades de frases y reflexiones de Dios, y una de las más grandes es el saber que nos bendice en cada momento. Y con un solo decir, que Dios te bendiga. Se está contando un mundo de cosas, porque querer que la bendición llegue es lo más grande que una persona puede desear por otra. Desear que los cielos se abran sobre su cabeza y que desde el trono donde Él está sentado se derrame sobre la persona todo tipo de buena suerte, recompensa y regalos. Es importante, hermanos, ese amor hacia el prójimo. Ya nos dice el Señor, amar los unos a los otros como yo os amo. Es importante. Obra de Dios. Las obras de misericordia son las acciones que nos acercan más a Él, siempre, mediante la ayuda al prójimo. La Iglesia clasifica las obras de misericordia en corporales y espirituales, dos tipos. Las obras de misericordia corporales se dan cuando se procura el bienestar físico de otro. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo y enterrar a los difuntos. Ya es mucho, y si se hace bien, se gana el cielo. ¿Y cuáles son las obras espirituales? Pues son estas: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia a los defectos de los demás y orar por vivos y difuntos. Las obras de misericordia invitan a predicar con el ejemplo y a identificarse con todos. Por eso el Señor nos dice, amad los unos a los otros. Dice, obrad en misericordia mía, en representación mía. Con esa misericordia que yo te doy a ti, tú dásela a los demás. Yo esa misericordia en tus pecados, te perdono tus pecados, porque tengo misericordia sobre ti y te doy el perdón. Tú da misericordia a los demás cuando la necesites. Es importante, hermano. Descripción que damos oficialmente de Dios. Es omnipresente, es decir, está presente en todas partes. Es perfecto, es decir, tiene todo lo que es válido, bueno y deseable en un grado ilimitado. Es eterno, es decir, ajeno a las vicisitudes del tiempo, está fuera de él. Es omnisciente, lo que significa que tiene conocimiento de todo lo que ha dicho, es y pasará. Y finalmente es inmutable, es decir, él nunca cambia. Nosotros cambiamos, él no. Por otra parte, en otras religiones como el hinduismo, mitología y otros, se toman en consideración la representación de más de una deidad. Ya es otras de cosas diferentes. Dios solo es uno, único y verdadero, nada más. ¿Qué entendemos por siervo de Dios? Este es la persona que está dispuesta a hacer lo que se le pida, cuando lo solicita, donde lo solicita, no importa lo que pida. Imaginaros, Dios está en todos lados
¿Y cómo se pone en contacto conmigo el Señor? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se pone en contacto? ¿Cómo me llama a mi puerta? A través de mi conciencia, mi yo interior, a través de mi corazón. Ese Espíritu Santo que habita en mí a través del bautismo, ahí es donde el Espíritu Santo, esa voz de Dios, me llama, del Dios trino, único y verdadero, me llama y me dice, esto está mal, esto está bien. Pero lo vamos a ver más detalladamente y más solamente un poquito más adelante. ¿Quién es Dios? ¿Qué podemos conocer a Dios? Pregunta. Respuesta. El hecho de la existencia de Dios es tan conspicuo tanto a través de la creación, a través de la conciencia del hombre, que la Biblia llama necio al ateo. Salmo 14:1. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, más bien asume su existencia. Desde el inicio mismo, Génesis 1:1. Lo que la Biblia hace es revelar la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Pues hay que leerla varias veces y reflexionarla y pedir al Espíritu Santo la iluminación para que te pueda, digamos, instruir en esa palabra. Puedas ver la verdadera, la palabra que está dentro de esa Biblia. ¿Quién es Dios? Definición. Es de suma importancia entender correctamente a Dios, porque una falsa idea acerca de Dios es idolatría. En el Salmo 50:21, Dios reprueba al hombre impío con esta acusación. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Para empezar, una buena manera de resumir la definición de lo que es Dios es el ser supremo, el creador y el gobernador de todo lo que hay, el autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Y autoexistente que es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Y está en todas partes. Es omnipresente, en todas partes. Y omnipotente. Y sabe todo y ve todo. ¿Qué podemos? Saber que todo lo que hagamos, Dios nos mira. Dios nos mira. Y es importante en eso. ¿Quién es Dios en su naturaleza? Sabemos que ciertas cosas acerca de Dios son verdad por una razón. En su misericordia, Él ha condescendido a revelarnos algunas de sus cualidades. Dios es espíritu, por naturaleza intangible. Juan 4:24. Dios es uno, pero existen tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Mateo 3:16-17. Dios es infinito. 1 de Timoteo 1:17. Incomparable. 2 de Samuel 7:22. E inmutable. Malaquías 3:6. Dios existe en todas partes. Salmo 139:7-12. Sabe todas las cosas, todas. Mateo 11:21. Y tiene todo el poder y la autoridad. Efesios 1 y Apocalipsis 19:6. Lo tenemos muy claro. Es la conciencia y la presencia de Dios real en nosotros mismos, porque nosotros somos parte de Dios. Vamos a verlo un poquito más tarde. Su carácter. ¿Quién es Dios dentro de su carácter? El carácter de Dios. Estas son algunas características de Dios como se revelan en la Biblia. Dios es justo. Hechos 17:31. Amoroso. Efesios 2:4 del 4 al 5. Veraz. Juan 14:6. Y santo. 1 de Juan 1:5. Dios muestra compasión. 2 de Corintios 1:3. Misericordia, Romanos 9:15. Y gracia, Romanos 5:17.
Dios juzga el pecado. Salmo 5:5. Pero también ofrece el perdón. Salmo 134. ¿Quién es Dios? Según su obra. ¿Quién es Dios? No podemos entender a Dios aparte de sus obras, porque lo que Dios hace procede de quién es Él. Esta es una lista abreviada de las obras de Dios, pasadas, presentes y futuras. Dios creó el mundo, Génesis 1:1. Isaías 42:5. Él sostiene activamente el mundo, Colosenses 1:17. Él está ejecutando su plan eterno, Efesios 1:11. El cual incluye la redención del hombre de la maldición del pecado y de la muerte, Gálatas 3:13-14. Él lleva a la gente a Cristo, Juan 6:44. Él disciplina a sus hijos, Hebreos 12:6. Y Él juzgará al mundo, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Es completo lo que nos dice la Biblia. Si la sabemos leer, ¿y qué es lo que le hacemos la pregunta a la palabra de Dios, que es la Biblia? Es importante. ¿Quién es Dios? Una relación con Él. Dios se encarnó en la persona del Hijo. Por eso el Hijo dice, incluso el Evangelio de hoy nos dice, Él nos dice, el Padre y yo somos uno. Somos uno. Dios se encarnó en el Hijo. Dios se encarnó. Estamos hablando que el Verbo es parte de Dios. Y es importante eso, tenerlo siempre presente. Dios se encarnó en la persona de su Hijo, Juan 1:14. El Hijo de Dios se hizo el Hijo del hombre. Y por lo tanto es el puente entre Dios y el hombre. Juan 14:6 y 1 de Timoteo 2:5. Es solo a través del Hijo que podemos tener el perdón de los pecados. Efesios 1:7. La reconciliación con Dios, Juan 15:15. Romanos 5:10. Y la salvación eterna. Segunda de Timoteo 2:10. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y así que para saber realmente quién es Dios, todo lo que tenemos que hacer es ver a Jesús. Acercarnos a Jesús. Más cerca posible que podamos. Y teniéndolo delante, aprendiendo de eso, buscamos esa santidad que estamos obligados. Estamos obligados como católicos, como hijos de Dios. Porque si nos apartamos, tenemos el don de la y cambiar. De la indisocracia, cambiar. Y digo, no, pues yo no elijo este camino, elijo otro. No te castiga Dios en el día del juicio final, te castigas tú por las acciones que tú cometes. Eso debemos entenderlo todos, hermanos. Los atributos de Dios. Dios está presente en todas partes. El Padre Universal rige el círculo de la eternidad, pero Él gobierna en los universos locales, en las personas de sus hijos creadores paradisíacos, del mismo modo que concede la vida a través de estos hijos. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en sus hijos. Estos hijos creadores de Dios son su expresión personal en los sectores del tiempo y para los hijos de los planetas giratorios y los hijos de los planetas giratorios de los universos del espacio en evolución. Él ha creado este universo. Está el Señor a cargo de él, creador del universo y de la tierra. Si vamos a la ciencia, hay varios universos, muchísimos universos. Debemos comprender que el Señor, nuestro Señor Jesucristo está en todos. No lo sé. Pero sé que Dios Padre sí está en todos. Sí están todos. ¿Que habrá un Cristo en cada universo? Sí.
¿Qué es Jesús? Ahora ya no sé. Es distinto Jesús que Jesucristo. Jesús es la persona y el Cristo es después de muerto y resucitado. Jesucristo, Jesús crucificado, Cristo crucifiquen. Es Jesucristo, Jesús crucificado, remuerto y vuelto a la resurrección. Ahí es cuando ya es Jesucristo. Los atributos de Dios: primero, la ubicuidad de Dios, la capacidad del Padre Universal de estar presente al mismo tiempo en todas partes, constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar en dos lugares, en innumerables lugares al mismo tiempo. Dios está simultáneamente presente en el cielo de las alturas y abajo en la tierra. Como exclamó el salmista: ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Nos tenemos que dar cuenta en ese punto muy claramente. No solo existe la criatura de Dios, sino que Dios también vive en la criatura. Sabemos que en Él moramos porque vive en nosotros. Nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo. El don del Padre del paraíso es el compañero inseparable del hombre. Es el Dios siempre presente, que lo abarca todo. El Espíritu del Padre sempiterno se oculta en la mente de todos los hijos mortales. El hombre sale a buscar un amigo y ese mismo amigo vive dentro de su propio corazón. Por eso, busquemos en nuestros corazones. El verdadero Dios no está lejos, no, está mucho más cerca de lo que pensamos. Es parte de nosotros, su espíritu ahora dentro de nosotros. El Padre vive en el Hijo, Dios está siempre con nosotros. Es el espíritu guiador del destino eterno. Eso es importante, hermanos. Debemos comprenderlo todo. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del Espíritu del Hijo Eterno y el espíritu potencial divino absoluto de la deidad, pero sí la actividad espiritual del Hijo Eterno y sus hijos paradisíacos, ni los otorgamientos de la mente del Espíritu Infinito parece excluir la acción directa de los ajustadores del pensamiento y los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos y criaturas. Es importante este punto, que habita en nosotros. Y ese habitar nos hace templos del Espíritu Santo en nuestros cuerpos. Y nosotros, en nuestro interior, nuestra conciencia, nuestra intuición, es distinto la conciencia que la intuición. La intuición sale de tu cuerpo, pero la conciencia sale del mismo Espíritu de Dios. Cuando sabes perfectamente diferenciar lo bueno de lo malo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Segundo, el poder infinito de Dios. Todos los universos saben que el Señor Dios Todopoderoso reina. Los asuntos de este mundo y de otros mundos están definitivamente supervisados. Él obra según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Es eternamente cierto. No hay poder sino el de Dios. Dentro de los límites de los que es consecuente con la naturaleza, es literalmente cierto que con Dios, todas las cosas son posibles. El poder infinito de Dios. El punto 2. Es uno de los atributos de nuestro Dios. Es importante. La omnipotencia del Padre pertenece a la dominación ubicua del nivel absoluto, donde las tres energías material, mental y espiritual son indistinguibles en estrecha proximidad a Él, la fuente de todas las cosas. La mente de la criatura, no siendo ni monótona ni espíritu del paraíso, no responde directamente al Padre Universal. Dios escucha a la mente imperfecta, se ajusta a la mente imperfecta de los mortales
de Urantia a través de los ajustadores del pensamiento. Nos dice muy claramente que Dios escucha nuestras súplicas, nuestras mentes, nuestras oraciones, estas súplicas, y Él se ajusta a lo que queremos nosotros, si es su voluntad, si lo que cuando nos creó nuestra alma, si nos creó a nosotros como alma, estaba ya escrito en el libro. Acordaros, debajo de la higuera, tú ya estabas escrito antes de tu creación, ya sabíamos lo que iba a pasar, ya te veía desde el principio, y eso es importante que lo entendamos todos. Somos parte de la familia de Dios y por tanto a veces debemos participar de la disciplina de la familia. Muchas acciones de Dios que tanto nos perturban y confunden son el resultado de las decisiones y dictámenes finales de la omnipresciencia que faculta al actor conjunto de ejecutar la elección de la voluntad infalible de la mente infinita, hacer cumplir las decisiones de la personalidad de perfección cuyo examen, visión y solicitud abarcan el bienestar más elevado y eterno de toda su vasta y extendida creación. Esto es importante, hermanos. La omnipresencia, omnipotencia divina está perfectamente coordinada con los otros atributos de personalidad de Dios, que son por la naturaleza de Dios, especialmente su amor infinito, por la verdad, la belleza y la bondad. La verdad, belleza y bondad. Punto 2. Por la voluntad de Dios, su ministerio de misericordia y la relación paternal con las personalidades del universo. Y punto 3. Por la ley de Dios, por la rectitud y justicia de la eterna Trinidad del paraíso. Es importante ese punto. Punto 3. El conocimiento universal de Dios. Conoce todo, sabe de todo, tiene sabiduría plena, no falla en nada, sabe lo que tiene que hacer. Bien, vamos a ver, Dios sabe todas las cosas, todas. La mente divina está consciente de y familiarizada con el pensamiento de toda la creación. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que proceden de Él son parte de Él. Tenéis que daros cuenta de que todo tiene una armonía. No hay un fallo en el universo. Todo está en su sitio y hace su función. Nuestro cuerpo, nuestras manos, se mueven los dedos porque yo, a través del cerebro, ordeno que se muevan los dedos. Y esta armonía, esta situación viene, ¿cómo? Podríamos haber sido de otra forma o ni existir. Pero es que Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que debemos entendernos todos, hermanos. Punto 4. La ilimitabilidad de Dios. La sucesiva investidura de sí mismo a los universos, a medida que estos son hechos existentes, no disminuye de ningún modo el potencial de poder ni la reserva de sabiduría que siguen residiendo y reposando en la personalidad central de la deidad. Es potencial de fuerza y sabiduría y amor. El Padre no ha menguado nunca su posesión, ni se ha despojado de atributo alguno de su gloriosa personalidad. Como resultado de su dádiva ilimitada de sí mismo a los hijos paradisíacos, a sus creaciones subordinadas y a las múltiples criaturas de estas creaciones. Esto, hermanos, es importante. Él ha creado muchos universos, ha creado, crea y sigue creando y nos controla a todos. Y su poder es infinito. Ilimitabilidad de Dios, ese otro punto 4 de atributos de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Esto es importante, os voy a decir ahora. Para los mortales del tiempo hay un futuro, pero Dios habita en la eternidad.
El hombre mortal no puede de una manera conocer la infinitud del Padre Celestial. La mente infinita no puede pensar a través de semejante verdad u hecho absoluto. No puede. El hombre tiene limitado, pero Dios no es limitado. Porque nosotros estamos aquí en peregrinación. Nuestra alma, una vez que baje el telar, ya veremos lo que somos. Somos una deidad, ya nos dicen las Sagradas Escrituras, que tenemos que seremos buscando esa santidad, esa santidad que nos llevará a lo que es, el poder, la unidad completa. Punto 5. Que perdonar que me llamaron, pero después, cuando termine, seguiremos. La ley suprema del Padre. El Padre Universal no ejerce su infinito poder y su utilidad final por la transición directa, sino más bien a través de sus hijos y las personalidades subordinadas de ellos. Y Dios hace todo esto por su libre voluntad. Todos y cada uno de los poderes delegados, si surgiera la ocasión, si fuese elección de la mente divina, puede ser ejercido directamente. Pero como norma, tal acción solo tiene lugar como resultado del fracaso de la personalidad delegada en cumplir la encomienda divina. En tales ocasiones y frente a tal incumplimiento y dentro de los límites de la reserva del poder y potencial divinos, el Padre actúa independientemente y de acuerdo con los mandatos de su propia elección. Y esa elección es siempre infalible, perfección e infinita sabiduría. El Padre siempre ha delegado los profetas, místicos, nuestro Señor Jesucristo, los profetas, muchos de ellos, algunos han fracasado, han muerto. ¿Y qué ha pasado? El Señor ha castigado. Vayamos al Antiguo Testamento, lo explica perfectamente. Jesús dijo, amor y sabiduría. Jesús dijo, mi Padre que me los otorgó es el más grande de todos y nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. Al vislumbrar las múltiples obras de Dios y contemplar la inmensidad asombrosa de la creación ilimitada de Dios, podéis vacilar en vuestro concepto de su primacía, pero no debéis vacilar en aceptarme como firme y sempiternalmente entronizado en el centro paradisíaco de todas las cosas, como Padre, perfecto. Bueno, hermanos, vamos a seguir a ver si no nos dejan. Vamos a ver. Es el amor, la incertidumbre de la vida. La visitud de la existencia no contradice en ningún modo el concepto a la soberanía universal de Dios. Toda vida de la criatura evolutiva está acechada por diversas inefiabilidades. Considerar lo siguiente. ¿Es el valor la fuerza del carácter deseable? 2. ¿Es el altruismo el servicio a los semejantes deseable? Sí, siempre. 3. ¿Es la esperanza la actitud de confianza deseable? ¿Es la fe suprema afirmación del pensamiento humano deseable? Perfecto. ¿Es el amor a la verdad, a la disposición de ir donde quiera esta conduzca deseable? Perfecto. ¿Es el idealismo el concepto que más se acerca a lo divino deseable? ¿Es la lealtad, la devoción al deber más alto deseable? 8. ¿Es falta de egoísmo el espíritu de olvido de sí mismo deseable? 9. ¿Es el carácter la satisfacción de felicidad deseable? Esas son unas preguntas que nos hacemos y las que debemos hacernos siempre para buscar la paz y la comprensión de nuestro Señor. Primacía del Padre. Vamos a escuchar este punto, que son 3 apartados muy buenos.
Con altruismo divino y consultada generosidad, el Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder, pero sigue siendo fundamental. Su mano descansa sobre la palanca poderosa de las circunstancias, de los dominios universales. Se ha reservado todas las decisiones finales y esgrime infaliblemente el cetro poderoso del veto de su eterno propósito con autoridad indiscutible sobre el bienestar y destino de la vasta creación virante y siempre girante. La soberanía de Dios es ilimitada, es el acto fundamental de toda creación. El universo no era inevitable, el universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. Toda filosofía religiosa, tarde o temprano, llega al concepto de la ley unificada del universo, de un solo Dios. Las causas del universo no pueden ser más bajas que los efectos del universo. Tenéis que tener en cuenta, Dios es creador, el deidor, el creador de ese universo. Si es un tercer factor que crea el segundo. Este bolígrafo no puede crearse por sí mismo. Tiene que venir una persona, una fábrica que lo haga. Y eso es una ley de vida completa. Este planeta no se ha creado por obra, plan, y haya aparecido ahí, ¿no? No, por sí mismo, no. Se ha creado porque ha sido puesto por nuestro Señor, ha sido creado por nuestro Señor. De diferentes maneras, pero ha sido creado por Dios. Y sabiendo esto, damos gracias por la gloria de Dios, damos gracias siempre, a través del Inmaculado Corazón de María, siempre todas las acciones de nuestro Señor. Dios el Padre ama a los hombres, Dios el Hijo sirve a los hombres, Dios el Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios. El Padre por los caminos ordenados por Dios, los hijos a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Esto es importante. Dios el Padre ama a los hombres, Dios el Hijo sirve a los hombres, Dios Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre de los caminos ordenados por Dios a los hijos a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Nosotros nos guiamos por el Espíritu que está en nosotros. El Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros. Y nosotros, para amar al Hijo, nos guiamos por el Espíritu que habita en nosotros a través del bautismo. Y nos llevamos al camino del Señor. ¿Y qué guía, qué forma tenemos? La tradición, la liturgia y la Biblia. 3 partes. Tradición, liturgia y la Biblia. Si falta una de las partes o es modificada por dichosas modernidades, ya no estamos cumpliendo la palabra de Dios. No estamos cumpliendo la palabra de Dios. Debemos comprenderlo muy claramente, hermanos. Los atributos morales de Dios. Ahora vamos a entender estos atributos. Se denominan atributos morales o atributos comunicables de Dios. Los primeros pertenecen solo a Dios. Los que vamos a ver ahora solo pueden encontrar también, aunque en mayor medida, en las personas. Y Dios los transmite Dios a su pueblo. Primero, el primer atributo moral de Dios que vemos es ver su santidad. Estamos llamados todos a esa santidad. Es su santidad la que nos lleva a esa conexión plena con el Señor. Esa es esta mañana. Segundo, el atributo moral de Dios que aparece en la Biblia es su justicia o rectitud. Su justicia. Buscamos la verdad. Esa verdad que nos lleva al sitio donde debemos encontrar esa verdad, para darle a cada uno lo que le corresponde en virtud de su esfuerzo y sacrificio. El tercer atributo que podemos citar es el amor o la bondad de Dios.
Ya nos dice el Señor, amarás al prójimo como a ti mismo. Y con ese amor conlleva la bondad. Yo voy a ayudar al necesitado, voy a ayudar al hambriento, voy a ayudar al que necesita, al que tiene problemas. Y así, sin problema, llegaremos al fin de nuestra vida, esta peregrinación aquí en la tierra. El cuarto atributo de Dios es su fidelidad. Él siempre es fiel ante nosotros. Siempre es fiel ante nosotros. Nosotros nos equivocamos, nos desviamos del camino, pero Dios nunca se desvía del camino. Dios nos sigue esperando. Es importante eso. Ahora tenemos aquí la conciencia. La conciencia es lo que vamos a hablar del espíritu. Pero es importante lo que os voy a decir. La conciencia nos ordena en el momento oportuno practicar bien y evitar el mal. Esa conciencia. ¿Y dónde sale esa conciencia? De nuestra mente. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué no está otra cosa? ¿Por qué esa armonía en las cosas, en todos los sitios colocando, aparece una conciencia en nuestra mente que nos indica qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Por qué ha llegado esto a nosotros? Porque está el Espíritu en nosotros. Por eso el Espíritu se nos bautiza de muy pequeños, para que esa conciencia ya esté en nosotros. Ya esté en nosotros. Importante, la conciencia, dice, es el núcleo más secreto y sagrado del hombre, donde está solo con Dios. Estamos solo con Dios, claro. Esa conciencia. Pero, ¿quién nos habla? ¿Dios o no? ¿O es otra persona? ¿O es un lobo vestido de cordero? ¿Quién nos guía en ese camino? La Biblia, la palabra. Esa palabra nos guía. Si esa conciencia procede, ese mensaje que viene de la conciencia, viene de Dios o viene del maligno. Si procede de Dios, por eso nuestro guía espiritual o nuestro sacerdote, las confesiones. Yo he tenido una conciencia y te he estado pensando esto y yo no sabía si venía de Dios o venía del maligno a hacerme daño. El sacerdote va a decirte, no, viene de Dios. ¿Cómo sabe que viene de Dios? ¿Cómo sabe que viene del maligno? Él te lo dirá. Es muy fácil. Muy fácil. Pero hay que seguir ese amor, esa señal. Y eso que te dice en la Biblia, todo lo que te dice la palabra en la Biblia, por eso hay que leerla, hay que reflexionarla, hay que meditarla y hay que entablarle conversación diariamente con la Biblia. Es importante, hermanos. La conciencia que nos interesa es la conciencia moral, que es la misma inteligencia que hace un juicio práctico sobre la bondad o maldad de un acto. Nos dice aquí, en la reflexión. Vamos allá. Es la facultad que descubre el valor de los principios de la ley moral y los aplica a una situación concreta. Juzga nuestras acciones concretas aprobando las buenas y denunciando las malas. Y ordena siempre que dejemos el mal y que hagamos el bien. Esa es la conciencia. Esa es la conciencia. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de la conciencia. No es lícito actuar en contra de la propia conciencia, ya que esta es la voz de Dios. Esta es la voz de Dios, la conciencia. La tenemos ahí y no la escuchamos. Procuramos ver cualquier cosa, una caja tonta, una película, no escuchar nuestra conciencia. No utilizar el silencio. Ahí es cuando nos equivocamos y cometemos los errores que cometemos. Vamos a ver, aquí está. Ahora bien, no todas las conciencias son iguales, pues solemos tener ciertas deformaciones, aunque sean pequeñas.
Las conciencias se pueden formar o deformar. Una conciencia bien formada siempre nos invitará a actuar de acuerdo con nuestros principios y convicciones, nos impulsará a servir a los hombres. Una conciencia deformada puede equivocarse y presentarnos por bueno o lo malo. Esto sucede por ignorancia, por falta de sabiduría. La conciencia que está acompañada de la sabiduría es una conciencia plena y puede ayudarnos a ser mejores personas en la vida. Vamos a seguir este punto que es importante. Existen varios tipos de conciencia según el objeto. Verdadera, errónea, esas dos formas. Verdadera o errónea. No hay mucho más que decir. Por razón de modo de juzgar. Conciencia recta, falsa, estrecha, escrupulosa, laxa, conciencia perpleja, conciencia farisaica, según su firmeza de juicio cierta o dudosa. Y ¿cómo podemos darnos cuenta de una conciencia que está deformada? Tenemos 3 reglas importantes que debemos siempre saber si está deformada nuestra conciencia, si no se ajusta a la realidad. Primero, nunca justifica el mal. Nunca justifica el mal para obtener un bien. No podemos justificar un mal de una acción que hagamos. No, si yo soy responsable que lo he hecho. Perdona, si lo he hecho mal. Perdona, perfectamente, si lo he hecho mal. Esa es mi conciencia. Perfecto. Pero no justificar el mal que he hecho. No, es que tú, ¿qué tal? No me has dicho. No. Yo tengo que justificar que sí, lo hice mal. Que tú no me hayas dicho mejor que yo tenía, que no te debía hacer una cosa, pero esa cosa la hice yo. Yo soy consciente de que la hice. Adán y Eva. ¿Quién cogió la manzana de la serpiente? Eva, no Adán. Pero Adán se la cogió a la mujer. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Sabiendo que estaba en esa conciencia, no tienes que coger el mal, coges el mal, la manzana y te la comes para hacer el bien a tu mujer. Ahí es como cuando se comete el error, porque el bien superior te está mirando. El Dios, la fuente de toda luz, la fuente de la creación, te está mirando. Debemos comprender eso, hermanos. El fin no justifica los medios, como algunos dicen que el fin justifica los medios. No, el fin no justifica los medios. Y punto 3, no hacer a otros lo que no quiere que le hagan o trata a los demás como le gustaría que le trataran. No hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Es lógico. Ama al prójimo como yo te amo. Ya en la misma frase del Señor, ya viene explicado ese punto 3. ¿Qué podemos hacer para formar nuestra conciencia? ¿Qué podemos hacer para formar nuestra conciencia? Estudiar el Evangelio, informarnos de qué se tratan los documentos del Papa y de la Iglesia. Recordemos el precepto, nadie me lo ha dicho. Eso no es legal, porque todos somos hombres y somos responsables de nuestros actos, pues somos mayores de edad. No sirve como excusa ante Dios, pues es propio de una persona madura formarse e informarse de las normas que debe regir al juicio de nuestra conciencia. Pedir ayuda y consejo a que esté bien formado, o sea, nuestro guía espiritual. Reflexionar antes de actuar.
Ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. No nos desanimemos ante los fallos. Aprende siempre desde las caídas para comenzar de nuevo. Levántate y anda. Dice el Señor, dice, déjate caer, coge tu cruz y sígueme. Si coges la Biblia, la vas siguiendo, te lo pones claramente lo que tienes que hacer. Coge, déjate caer, déjate llevar por mí. Coge tu cruz y sígueme. Todos tus problemas sígueme, yo te llevaré al camino. Así es como debemos ser todos, hermanos. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que asimilemos en la fe la asimilemos en la fe y en la oración y propaguemos y la pongamos en práctica. Significado del Espíritu Santo. Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad del cristianismo. Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y del Hijo, primera y segunda persona de la Santísima Trinidad, pero posee con ellos una misma naturaleza y esencia divina. El Espíritu Santo deriva del latín Spiritus Sanctus, que se refiere a la gracia divina que se revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de contactarse con Cristo o con Dios, y en otras palabras, el Espíritu Santo es el que despierta la fe cristiana. El Espíritu Santo es sinónimo de divina gracia, Espíritu y Paracleto. Representaciones del Espíritu Santo. Las representaciones existen varias en la Biblia, que son el agua, la unción, el fuego, la nube y la luz, el sello, la mano y la paloma. El Espíritu es la gracia que Dios da al hombre para diferenciarse del resto de los animales. El Espíritu es definido como el alma racional donde reside el pensamiento, la espiritualidad y la comunión. Importante este punto. Importante este punto. Espíritu espiritual es lo contrario de lo material. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal. Es encontrarse con el alma, que es individual según su teorización cristiana. El hombre se compone de tres elementos: cuerpo, alma y espíritu. En este sentido, el cuerpo es el soma o lo carnal. El alma es lo que nos imprime la personalidad individual, donde reside la imaginación, los sentimientos, la razón, mente, emoción y voluntad. Y finalmente el espíritu es la herencia divina de nuestro ser, donde reside la fe, la esperanza, la reverencia y nuestro mundo espiritual. La introducción del Espíritu Santo representa justamente el Espíritu divino y sagrado de Dios. Representa justamente el Espíritu divino y sagrado de Dios. Cuando nosotros a través de la conciencia escuchamos al Espíritu, escuchamos esa voz, estamos escuchando al Espíritu, estamos escuchando al Dios mismo en nosotros. Y cuando nos apartamos de esa conciencia que nos indica la verdad, el camino, la verdad, el camino y la vida, somos nosotros los que nos condenamos, somos nosotros. Hermanos, debemos comprenderlo eso. ¿Qué es el alma? El alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerada el principio que dé la vida. El alma proviene del latín anima y del griego pische, que significa alma humana. Y en este sentido, alma es sinónimo de psique, soplo vitam, y set, el sí mismo, pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. Debemos comprender lo importante que es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Dice aquí, la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza una obra especial en este mundo, dentro del pueblo de Dios. La obra en diferentes formas y ayudándonos a sentir el Señor y andar siempre de acuerdo con su voluntad. Es el Consolador que nos acompaña y nos enseña. Yo le pediré al Padre y les dé, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Juan 14, 16. Esto es importante todo lo que nos dice el Señor. Bueno, pues ya hemos acabado.
la conciencia que nos pide aquí los dones del Espíritu Santo, la conciencia, hay infinidad, podemos estar hablando horas y horas y horas y horas sin parar. Dios está en todos lados, es omnipresencia, es amor, es espíritu, es esperanza, es caridad, es bondad, es plenitud, es serenidad, es ilusión, es alegría, es paz. Todo eso es Dios, todo eso es Dios. Está en todos lados, está incluso en nosotros. Está en nosotros, porque nosotros somos parte de Dios, nuestra alma es parte de Dios mismo. Y al recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, recibimos la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y los fines de semana, cuando vamos todos los domingos a comulgar, a recibir al Santísimo, recibimos en el acto de comunión, en la boca, arrodillados ante el Señor, que es el Rey de Reyes. Un Rey de Reyes no se puede, a no ser que una persona esté en problemas físicos, recibirlo de pie, sino de rodillas y abriendo la boca. Recibes al Señor como recibes a un rey, de rodillas. Y es el Rey de Reyes, el Rey del universo. Y recibes al Rey del universo de rodillas, abriendo la boca y dando amén a la respuesta del sacerdote cuando te dice el cuerpo de Cristo. Amén, que es lo importante, hermanos. Gracias a todos, bendiciones. 1 hora hemos estado hablando. Seguiremos con otras conferencias. Ahora vamos a ir más dando conferencias, algunas más. Tenemos la reflexión, estamos pensando cambiar de sistema del día, la reflexión del día en el Evangelio, en el canal mío, pero en el canal de Mater Fátima pues es también pues la reflexión se hará según lo que nos ordenen, ir poquito a poquito y llevando una humildad, una caridad, lo que nos marca el Señor, siempre y acompañados siempre de nuestra Madre Santísima, que la tengo aquí de la mano derecha, el cuadro, y aquí también la tengo en la imagen de Virgen Peregrina, desde aquí, desde España. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y su familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.